Hay diferentes preguntas que han fascinado al ser humano a lo largo de la historia. Preguntas que se repiten a lo largo de todas las culturas, cuestiones que obsesionaron a los filósofos más prominentes de la Grecia clásica, del subcontinente indio o de los diferentes reinos de China. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Por qué fuimos creados? ¿Qué es la realidad? ¿Existe un plano distinto a la misma? Es decir, ¿hay otra? Pero debe añadirse una cuestión más. Una que durante los últimos 300, 400 años se ha considerado como prácticamente resuelta. Pero ahora veremos que no es así. Esa pregunta es: ¿de qué está hecho el universo? En la antigua Grecia, numerosos pensadores dieron respuestas distintas y variables en el tiempo respecto a cuál era la materia prima o la naturaleza del universo. Algunos de ellos distinguían entre el mundo visible del mundo invisible. Para Tales de Mileto, todo lo que podíamos apreciar con los sentidos se basaba en el agua. Los filósofos presocráticos clásicos consideraban que había 4 elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Sin embargo, Anaximandro pensaba que los filósofos anteriores estaban equivocados. Tanto agua como fuego como tierra, los elementos fundamentales, eran meras recombinaciones de una materia fundamental que había creado todo por separación de opuesto, mojado de seco, caliente de frío, etcétera, etcétera. Demócrito, sin embargo, tuvo una aproximación distinta, la de imaginar una división constante de cualquier cosa, cualquier objeto, ser dividido por la mitad en iteraciones constantes y constantes. ¿Podría llegarse a una situación en la que ya no pudiéramos partir una determinada pieza como un ladrillo fundamental? Para Demócrito esa era la base de la materia, la base del universo. Una partícula indivisible, el átomo, a partir de la cual todo era formado. El término átomo incluso ha llegado hasta la actualidad, aunque su significado práctico no es el mismo que el que había imaginado Demócrito. En la antigua India, los filósofos derivados de las corrientes tanto hinduista como budista pensaban que la materia estaba hecha de pequeños ladrillos, a modo casi de la idea de Demócrito, llamados Paramanu, Pudgala, dependiendo de la corriente de cada uno de los pensadores, átomos o ladrillos que eran eternos, eran innumerables, eran indestructibles, que se unían, se separaban y formaban el universo, al menos el visible. A esas nociones filosóficas, pensadores posteriores del subcontinente indio fueron añadiendo leyes por las que estos átomos iban relacionándose e incluso les otorgaban ciertas características, como podía ser de nuevo seco, húmedo y muchas otras. Pero es en el siglo XVII cuando un pensador francés, un matemático, Descartes, realiza la definición o la concepción de materia que tenemos en la actualidad.
el universo está hecho de ella y la materia es algo que ocupa espacio. Es una definición cuasi geométrica de la misma. Los avances científicos desde el siglo XVII a la actualidad han llevado a asumir la idea de que el universo está hecho de materia y está hecho de energía, que en el fondo están interrelacionadas. Podría argumentarse, la misma cosa. Se inicia, por tanto, una carrera para estudiar esa energía y esa materia que lo componen todo, para ir dividiéndola, para conocer su estructura e incluso para en las últimas décadas entender si podemos llegar a algo así como un pequeño ladrillo fundamental, no llamado átomo, pero quizá llamado bosón o cualquier tipo de nombre que pudiera dársele. Se han construido máquinas ultra avanzadas, colisionadores en los que se han invertido miles de millones, pero todo ello sin salir de ese paradigma de la materia y la energía casi como una única cosa, y dejando su definición en base a otros elementos como algo que es un sinsentido. Es decir, no puedes definir algo como la materia en base a elementos anteriores, porque la materia, hasta cierto punto su extensión energética, es lo que construye todo. Nada lo construye a ella. Pero en las últimas décadas han surgido una serie de científicos que tienen una visión revolucionaria. Una visión que es absolutamente diferente a algo que habíamos asumido como una verdad, como un pilar de todo lo que conocemos. La materia no es la sustancia fundamental del universo, ni siquiera su extensión, la energía. Entre esta corriente se sitúan científicos como Paul Davies, director de Beyond, the Center of Fundamental Concept of Science de la Arizona State University. Se encuentra el profesor del MIT, Seth Joy. También el filósofo, matemático e informático Stephen Wolfram. O el profesor de física teórica de Berkeley y especialista en teoría de cuerdas, Rafael Bouso. Y la pregunta es, si para esta serie de científicos no es la materia o la materia-energía la sustancia que forma el universo, o el espacio-tiempo, formando casi parte de él, una extensión que lo contiene, ¿cuál es la sustancia de la realidad? ¿Qué forma el universo? Para ellos, la base fundamental del universo, el ladrillo de él, es la información. La información es la medida, la medición que se hace de algo. La localización de cualquier objeto o idea inmaterial. Si analizamos la frase "la casa es grande y cara", estamos dando una ubicación de el objeto del que estamos hablando dentro de todos los que conocemos. Un objeto que tiene ciertas medidas y ciertas características que a su vez tienen información, como puede ser una casa, un lugar en el que se vive, que tiene una puerta, que tiene ventanas, que asumimos con ciertas medidas, que es grande, que no deja de ser una ubicación dentro del factor tamaño, que es cara, que es una ubicación dentro del factor coste. La información son medidas necesarias para algo fundamental en el universo que ocurre no solo entre seres humanos, animales o vida, ocurre entre las estrellas, ocurre entre las diferentes partículas que lo forman todo, la comunicación.
Pero la comunicación hasta ahora había sido concebida como una característica emergente de la materia, del espacio y del tiempo. Es decir, es la materia la que, por el hecho de existir, tiene ciertos datos que podemos medir, que son como algo que surge de su esencia. Pero, ¿qué ocurre si en verdad es justo lo contrario? Aunque parezca una locura, que la materia y que la energía surgen como cualidades emergentes de la información. Esto puede parecer como una locura, pero imaginemos un videojuego. Un videojuego en el que los diferentes patrones, relaciones de la información del programa son los que crean esos objetos, como la velocidad de un coche dentro del mismo, o la forma de una casa, o las facciones de un jugador retratado en forma de héroe. En ese caso no es la información, no es el código binario el que ha creado esa entelequia de mundo que percibimos como real y en el que estamos jugando. La pregunta ¿es el universo, por tanto, una máquina, un ordenador que computa información de forma constante entre los miles de billones, de trillones de bits generados por las diferentes partículas, que a su vez son generados por las reglas que rigen la manera en la que computa ese mismo artefacto? La información como la base de todo, el verdadero ladrillo de la materia y la realidad.